Bienvenido al curso de cómo hacer y cómo exponer una clase o un sermón. Mi nombre es Agenor Rudas y en el día de hoy les estaré hablando acerca de lo que es la proposición. En la clase anterior estuvimos hablando acerca de cómo se escoge el tema. Una vez escogido el tema o encontrado el tema en un texto, es importante que nosotros le hagamos una pregunta al tema. Y le preguntamos al tema o le preguntamos al texto qué es lo que nos quiere enseñar acerca de ese tema. Eso nos debe llevar a una afirmación. La respuesta a esa pregunta es la dirección que lleva el texto. Por lo tanto, nosotros entendemos que la proposición no es otra cosa que una afirmación o una verdad que usted ha descubierto en las Escrituras y que es la que usted va a enseñar. Esa verdad, esa proposición o esa tesis de ese tema que usted ha escogido, significa que usted va a dirigir toda su enseñanza en esa misma dirección. O sea, en la dirección de lo que es la dirección del texto, la dirección que tiene el propio escritor cuando estableció o cuando escribió aquella verdad. Entonces, si hablamos de la proposición, no es otra cosa que la dirección que usted va a llevar, que usted va a continuar y a donde usted va a fundamentar toda su enseñanza. Significa entonces que cuando usted propone una dirección o cuando usted afirma una verdad o cuando usted tiene una tesis, usted tiene entonces que sustentar esa tesis a través de una argumentación que nosotros vamos a encontrar a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, si esto es así, es importante entonces que entendiendo la utilidad de lo que es la proposición, entonces nos dediquemos a lo que los antiguos, por ejemplo, llamaban el inventio, que no es otra cosa que la recolección de todo el material que usted va a utilizar para enseñar esa verdad que usted ha encontrado en las Sagradas Escrituras. Cuando hablamos de la inventio, es eso, la búsqueda de todo el material. Pero si usted no establece, si usted no escoge o si usted no propone una tesis, es difícil, muy difícil entonces iniciar una búsqueda de donde usted no sabe qué buscar. Por lo tanto, cuando usted busca, cuando usted hace una proposición, usted empieza a buscar y empieza a buscar todo aquel material que le va a servir para sustentar esa verdad que usted ha encontrado en las Sagradas Escrituras. Esa verdad que usted ha propuesto y que usted va a encontrar los razonamientos o que usted va a encontrar la proposición debe salir precisamente de ese texto o de ese hecho que usted ha encontrado. Por ejemplo, una proposición entonces podemos señalar que es una afirmación o una negación. Nunca una proposición podemos señalarlo como una pregunta. ¿Por qué? Porque la pregunta es para nosotros, los que nos dedicamos al estudio de la palabra de Dios. Cuando usted va a enseñar o cuando usted va a desarrollar un determinado texto, usted va a afirmar una verdad. Usted va a enseñar una verdad que es la que usted ha encontrado en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, su proposición nunca puede ser una pregunta. Tiene que ser, en este caso, una afirmación. Y no todo el tiempo usted tiene que decir cuál es su proposición. Aunque normalmente, como vamos a ver en algunos cursos o algunos temas más adelante, en algunos momentos usted va a tener que enseñarlo tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Así que una proposición puede ser positiva o puede ser negativa. Su verdad puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Cómo se utiliza o cómo se usa eso de negativo o positivo? Cuando usted dice, el Evangelio es para los perdidos. Mire que he utilizado la palabra es. Es significa, ¿verdad?, que la proposición es positiva. Pero también puede ser en el sentido negativo. Cuando usted dice no es, esa es una proposición en el sentido negativo. Vamos a ir en este momento entonces a un texto bíblico que nos puede ayudar a entender
sobre la proposición. Y vamos a ir al libro de Lucas, en el capítulo 12, cuando Jesús habla acerca de aquella parábola de el insensato. Parafraseando lo que nos ha enseñado el capítulo 12, versículo 13 en adelante, dice que Jesús estaba enseñando cuando de repente entra una persona y le dice, maestro, interrumpe y le dice, maestro, haz que mi hermano parta la herencia conmigo. Jesús, dirigiéndose a este hombre, le dice, ¿quién soy yo o quién me ha puesto como juez o partidor? Y le dice, mira, es importante que se guarden de lo que es la avaricia. Y aquí tenemos en el versículo 15 inmediatamente la proposición de lo que él va a enseñar. Y va a ser una proposición en el sentido negativo, porque mire lo que él dice. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En otras palabras, estamos hablando entonces que Jesús establece una proposición. ¿Qué es lo que él va a enseñar? ¿Cuál es la dirección que él le va a dar a su enseñanza a raíz de la pregunta que en este momento se le ha señalado? Bueno, la dirección es que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso es lo que él va a argumentar. Esa es su verdad. Eso es lo que él va a señalar como su tesis. Ese es lo que él va a aprobar. Y para aprobar eso nos trae entonces la parábola. Y cuando hablamos de la parábola, dice el versículo 16. Así que le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Si usted puede observar en esta parábola, Jesús establece cuál es su proposición. ¿Qué es lo que él va a enseñar? La dirección es que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes materiales que posee. Eso es lo que él va a probar. Así que dice una parábola. Recuerde que el objetivo de las parábolas no es otro que el comparar las palabras que está diciendo Jesús con aquella parábola. O sea, de la parábola usted tiene que sacar la evidencia, el razonamiento o la argumentación para probar que la proposición o la tesis de Jesús es verdadera. Es lo mismo que nosotros tenemos que utilizar cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras. Ver cómo probamos una tesis. Si usted no tiene una tesis, difícilmente usted va a poder sacar o va a dirigir una enseñanza en línea recta para que todo el mundo pueda entenderlo. Así que cuando observamos la parábola, encontramos algunas cosas importantes. Hay algo en esta parábola que prueba que la tesis de Jesús es cierta y de que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes. Pues sí, porque en la parábola nosotros encontramos a aquel hombre que había trabajado, como muchos otros. Trabajamos. ¿Y para qué trabaja el hombre? Bueno, el hombre trabaja para comer. El hombre trabaja para obtener los bienes que necesita para la subsistencia en este mundo. Y esto es lo que él está señalando aquí. ¿De qué nos está hablando el escritor? Bueno, nos está hablando del trabajo y de la recolección de bienes que puede tener un hombre. Ese es el tema. Pero la proposición nos está indicando que qué nos dice del trabajo y la recolección de los bienes materiales que nosotros podemos utilizar en este mundo. Pues nos está diciendo que aunque usted tenga abundancia, no lo va a poder, en este caso, lograr la vida eterna. Este hombre dice que trabajó mucho. Dice que trabajó grandemente. Había producido mucho. Y a tal punto había trabajado, mire, el trabajo no es malo, el trabajo es bueno,
pero a tal punto había trabajado que dice que definitivamente pues tuvo bienes. Y eso nos recuerda lo que dijera el apóstol Pablo: el que no trabaja, que no coma. Claro, el trabajo es bueno para este mundo. Pero mire que no es el objetivo en este momento señalar que el trabajo es bueno o es malo. El objetivo de esta clase o el objetivo de esta enseñanza de Jesús es señalar que aunque usted trabaje mucho y tenga muchos bienes, eso no le asegura la vida eterna. Así que este hombre había producido mucho, pensó dentro de sí, según esta parábola, a tal punto que él dijo: mi alma mía. Pensaba que el alma tenía, en este caso, o él tenía autoridad sobre el alma o poder sobre el alma al tener tanta abundancia. Así que edificó graneros, derribó los que tenía, los hizo mayores y guardó todos sus frutos. Así que luego pensó: bueno, hay que descansar. Y él dice: alma mía, ahora come, repósate, bebe, regocíjate. Pensando precisamente que el obtener bienes iba a significar el bienestar tanto del cuerpo como del alma. Pero recuerde, Jesús está probando que los bienes materiales no forman parte de la vida espiritual y que no constituye la obtención de la vida eterna. Así que, ¿qué le ocurrió? Dice Jesús: bueno, mire, 1, este hombre trabajó. ¿Tuvo bienes? Sí. 2, edificó graneros. Tuvo muchos bienes. 3, murió. ¿Y qué pasó cuando él murió? Bueno, nos dice la Escritura que le dijeron: esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Queda entonces, a través de 3 argumentos señalados, que la proposición de Jesús o que la tesis de Jesús era cierta. Mire, así se establece, así se organiza una predicación o una clase. Usted tiene una tesis, usted tiene una verdad o usted tiene una proposición que encuentra en el texto y que esa proposición es una consecuencia del tema que se está desarrollando, y dentro del texto entonces usted va a encontrar la argumentación. Otro ejemplo que nosotros podemos observar es aquel que le hablé en la clase anterior, en la lección anterior, hablando de Esdras capítulo 7 en el versículo 10. Cuando hablamos de Esdras capítulo 7, versículo 10, nosotros inmediatamente nos preguntamos: ¿cuál es el tema del cual está hablando? Leamos nuevamente el texto para que usted también pueda ir pensando. Dice el texto: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Preguntamos inmediatamente: ¿cuál es el tema que este texto está tocando? Recuerde que el tema nada afirma, el tema nada niega, es lo general. Cuando usted se hace esa pregunta, entonces llegaremos a la conclusión de que el tema que está tocando es la preparación. Esdras se está preparando para enseñar. Esdras está estudiando, podría ser también. El estudio de la palabra de Dios, eso es lo que está allí. Ahora, como usted tiene que enseñar eso o hablar acerca de ese tema, usted le pregunta al texto: bueno, ¿qué es lo que me enseña el texto en cuanto a estudiar, que es el tema? Y la respuesta la encontramos directamente en el texto. ¿Qué es lo que me está enseñando este texto acerca del tema que es estudiar? Bueno, viene la proposición. El texto me está enseñando que para estudiar usted necesita tener 4 aspectos fundamentales en el desarrollo de su estudio. Mire, para estudiar usted necesita cumplir o llevar adelante 4 pasos fundamentales. Ya tiene su proposición. Usted no está preguntando cuáles son los pasos que tenemos que dar, no. Usted lo que está preguntando es qué le dice o qué le enseña el texto
sobre el tema de estudio, que es el caso de Esdras 7:10. Cuando usted tiene esa proposición o cuando usted tiene la tesis, entonces es más fácil ahora. ¿Por qué? Porque el mismo texto va a darle las evidencias de esa afirmación que usted está dando. Ok, usted está diciendo o estamos señalando que para el estudio de la palabra de Dios se necesitan requisitos. ¿Eso es cierto? ¿Esa es una verdad? ¿O no se necesita ningún requisito para estudiar la palabra de Dios? Usted sabe que es cierto. Ahora, ¿cómo usted sabe que es cierto que para estudiar se necesitan requisitos? Bueno, lo encontramos en el texto. Porque el hecho que hemos obtenido o el hecho que estamos estudiando, tenemos un ejemplo. Dice que Esdras preparaba su corazón. Allí está la primera evidencia, allí está el primer argumento. ¿Cómo sabemos que necesitamos tener requisitos para preparar una lección o para estudiar una lección? Bueno, la primera es que nosotros necesitamos preparar nuestro corazón. Allí hay un ejemplo bíblico. Recuerde que habíamos hablado que nosotros predicamos, enseñamos sobre la base de hechos que están en las Escrituras o hablamos sobre la base de pensamiento o de palabras que son enseñanzas en la Biblia. Así que ahí está el primer requisito. ¿Cómo sabemos? Siempre seguimos preguntando. ¿Cómo sabemos que nosotros necesitamos requisitos para el estudio de la palabra de Dios? 2, porque dice el mismo texto, el capítulo 7, versículo 10, que otro de los requisitos que él tenía era que preguntaba al texto. Hemos hablado aquí tenemos el segundo requisito. Preguntar al texto significa saber cosas que probablemente no están contenidas en el texto, pero que Esdras preguntaba. Así que allá hay otro requisito encontrado en el mismo texto. Mire, no tenemos que salir por el momento a hablar de otros textos, porque el objetivo central es que nosotros formemos el pensamiento de una manera directa para que el público que nos escucha pueda entender esa tesis que nosotros estamos preparando o esa tesis que nosotros hemos dicho. Eso es importante. Si nos salimos a citar textos en otro lado, pues vamos a confundir a nuestro público. ¿Por qué? Porque no va a saber y no va a tener, en este caso, o no va a lograr enlazar lo que usted está diciendo con otra historia o con otro texto que hay en otra parte de la Escritura, aunque tenga o usted le vea alguna relación. Así que buscamos nuevamente otro razonamiento, otro argumento. Recuerde, la tesis es una verdad que nosotros necesitamos probar. ¿Cómo sabemos que nosotros necesitamos tener requisitos para estudiar la palabra de Dios? Bueno, ahí está el siguiente requisito, allí mismo en este pasaje. Dice que un requisito para el estudio de la palabra de Dios es ponerla en ejecución. Esdras dice que estudiaba para cumplirla. Él, precisamente, él necesitaba cumplir, no solamente enseñar. Mire que ahí hay otro requisito. Y el último requisito que tenemos allí es para enseñar los decretos de Dios. Por lo tanto, nadie puede enseñar los decretos de Dios ni la ley de Dios si usted primeramente no estudia la palabra de Dios. Entonces mire que todo texto te va a dar no solamente el tema, también te va a dar la proposición o la tesis, la cual usted necesita encontrar. Y 3, en el mismo texto usted va a encontrar los argumentos que prueban esa tesis. Esto necesitamos hacerlo si nosotros realmente queremos lograr enseñar sobre un determinado aspecto de un tema que nosotros hemos encontrado en las Escrituras. Esto nos ayudará en todo momento a estar concentrados específicamente en esa dirección. Esto que estamos haciendo no es otra cosa que lo que yo llamo la espina dorsal de una enseñanza. Si usted no logra tener una
una dirección o tener la espina dorsal sobre lo que es su enseñanza, usted va a divariar o usted va a enseñar sobre muchos tópicos, pero que al público se le va a dificultar, por ejemplo, hacer la relación si usted cita muchos pasajes. Entonces, esto es importante para cada uno de nosotros y esto es importante para el público. Así que, hasta hoy hemos señalado dos cosas. Uno, que usted tiene que escoger un tema. Ese tema usted lo va a encontrar en el texto y luego, por todos los medios, usted necesita establecer cuál es la tesis del autor para luego trasladar esa tesis a la actualidad, donde por medio de este método usted va a encontrar una enseñanza en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento y lo va a establecer como una verdad o como una necesidad para nuestro tiempo. Espero que esto le haya podido ayudar en cuanto a este curso y le recordamos pues que todas las semanas vamos a estar subiendo una lección más para ir desglosando cada una de las cosas que usted necesita hacer para estudiar la palabra de Dios, para seguir recibiendo directamente en su celular o en su computador estas lecciones. Recuerde que usted necesita inscribirse, suscribirse a el canal de YouTube. Y las preguntas que usted tiene, hágamela llegar. Y recuerde, habíamos dejado la clase pasada, la lección pasada, 5 versículos que usted necesita sacar un tema. Esta tarea para esta lección es de esos 5 versículos, ahora usted tiene que sacar la proposición. Recuerde, la proposición debe ser positiva o negativa. Luego estaremos señalando y hablando cómo se puede lograr entonces desarrollar una argumentación. Muy importante, en el estudio o en la búsqueda de aquella lección que usted ha de impartir y que debe quedar en la mente de aquellos que lo escuchan. Así que Dios le bendiga grandemente.